Vivir para crear nace del interior humano. Crear para vivir nace de la herida. Hay artistas que eligen la primera y otros que no sobreviven sin la segunda. Después de mi último video, muchos de ustedes me contaron un poco de lo que sentían al crear arte, pero aún más íntimo fue entender lo que experimentaban cuando dejaban de hacerlo. En la mayoría de los casos puedo afirmar que no crear se ha convertido, al menos en mi vida, en un símbolo de desconexión conmigo misma. He sufrido y gozado por igual en aquellos momentos que logré sobrellevar. Aún así, hubo veces en las que quise dejar de intentar. Crear, en un principio, era para mí lo que para un niño significa la felicidad más simple y pura. Pero ¿en qué momento se transformó en la única forma que tuve para permanecer presente, para no caer en una oscuridad absoluta? Mi vida ha dado muchas vueltas y girar implica a veces regresar al punto de partida. Sin embargo, incluso entonces, puedo decir que poco a poco, lo que antes era solo sobrevivencia, ahora se llama sanar. El arte suele pensarse como una forma de transformar el peso del tiempo en algo más liviano. Muchas veces lo usamos con fines terapéuticos, por ejemplo. Pero no toda creación nace desde la reparación. Hay obras que no buscan curar, sino sostener al mismo creador. Crear para sobrevivir tampoco es algo negativo. Es otra forma, más cruda quizá, de habitar el mundo cuando éste deja de ser habitable. Cuando el horror de tu subconsciente te juega en contra e incita a rendirte por última vez. Las pesadillas de Alfred Kubin. Alfred Kubin pertenece a ese territorio. Su vida estuvo marcada desde temprano por la soledad y la presencia constante de la muerte. Un niño retraído, atravesado por pérdidas que aprendió demasiado pronto que la realidad podía volverse insoportable. El dibujo no apareció como vocación ni como búsqueda estética, sino como un medio para contener sus peores pesadillas. Alfred Kubin nació en 1877, en un mundo donde la muerte no se escondía. No existía el pudor moderno frente al cadáver. Este se velaba en casa, se podía ver y se podía tocar. La infancia no estaba protegida de lo irreversible. Cuando Kubin era apenas un niño, ocurrió uno de los episodios más perturbadores de su vida. Durante un velorio quedó profundamente impactado por el cuerpo de una joven muerta. No fue amor ni deseo en un sentido consciente, fue algo más confuso y peligroso. La primera vez que la belleza y la muerte se le presentaron como una misma cosa. Y ese choque no se disipó con el tiempo. A los 10 años pierde a su madre. A partir de ahí su vida se vuelve más cerrada. Su padre era un hombre rígido que no ofrecía refugio emocional. Kubin creció rodeado de silencio, disciplina y una constante sensación de amenaza interior, teniendo que soportar las fuertes palizas de su padre constantemente. Sentía desprecio por los demás, por el mundo que lo rodeaba. Incluso intentó acabar con su vida en la tumba de su madre, cosa que no funcionó y no volvió a intentar. Canalizaba su rabia, su angustia y su confusión en el arte. Sus dibujos no funcionan como catarsis, sino como un estallido controlado. Mundos que colapsan, figuras atrapadas, escenas que parecen desastres naturales detenidos en el tiempo y mucha muerte. A los 21 ingresó a distintas instituciones artísticas, pero no logró sostenerse en ellas. En un intento por encontrar estabilidad, abandonó el arte para dedicarse a la fotografía, luego a la literatura y finalmente a una vida social excesiva, marcada por el alcohol y las fiestas. Ninguna de estas vías logró acallar su mente. Durante ese periodo atravesó una profunda depresión y muchas crisis nerviosas. Es entonces cuando el dibujo se vuelve imprescindible. Kubin empieza a dibujar de manera compulsiva. Él mismo reconocería que las imágenes lo asaltaban sin permiso y que dibujarlas era una forma de fijarlas, de impedir que se disolvieran dentro de él. El arte se convierte así en una herramienta de supervivencia psicológica. Tiempo después retoma los estudios artísticos, ahora influenciado por la potencia oscura de Goya y el impresionismo de Edvard Munch. A los 25 años se compromete con Amy Bayer. Poco antes del matrimonio, ella muere repentinamente. Esta pérdida profundiza aún más en su vínculo con la muerte y lo sumerge en un estado depresivo prolongado.
Más adelante conoce a Hedwig, quien se convierte en su esposa y en una figura de sostén afectivo fundamental. La vida exterior parece estabilizarse. Viaja, se instala y encuentra compañía en un castillo alejado del mundo, pero esa calma nunca se filtra del todo en su obra, porque aunque su vida cotidiana mejora, su imaginario permanece anclado a la misma oscuridad solitaria que lo persigue. Kubin pinta lo que vive y lo que carga. Sus dibujos están llenos de simbolismos que remiten al miedo, al sometimiento, a la pérdida de control, a la fragilidad del cuerpo y también a la mente. Así, la creación de Kubin no solo apunta a sanar lo vivido, sino a soportarlo. Dibujar era la forma que encontró para mantener a raya aquello que lo acompañó desde la infancia, el dolor. Alfred Kubin encarna una forma de creación que no nace de la necesidad de la existencia propia. En su caso, el arte no es un espacio de alivio ni de reconstrucción interior, sino una respuesta extrema ante una vida marcada por la inestabilidad emocional. Quisiera mencionar algunas de sus obras que, según mi perspectiva, reflejan esta forma tan sombría de ver la vida. El mejor doctor. Una persona está en cama, siendo esta un reflejo de la vulnerabilidad del cuerpo o de la enfermedad. A su lado, una figura de pie casi calavérica, con una medalla particular, puede simbolizar el poder ante la muerte o la misma muerte. Incluso si le llegamos a dar otro análisis, podríamos pensar que representa al mismo subconsciente que manipula la realidad. El mono. Esta obra explora la tensión entre la naturaleza bestial y la humanidad, siendo temas muy presentes en las creaciones de Kubin. El mono perturba por su expresión de deseo o instinto, como si sintiera y no sintiera a la vez. Este simboliza la fuerza bruta, los instintos primarios o incluso las pulsiones sexuales incontrolables. La figura desnuda está sometida, es vulnerable, no lucha y solo acepta su destino. Esto me hace pensar en aquellas luchas internas que vivía Kubin con respecto al erotismo y la angustia existencial ante lo animal del ser humano. El gobierno. Esta obra es una alegoría poderosa y pesimista sobre el poder estatal y el progreso ciego de la era industrial. Recordemos que Alfred Kubin vivió 2 guerras mundiales y la crudeza de estas. Precisamente por esto quise recalcar esta obra también. Hay una máquina pesada, gigante e incontrolable que avanza sin importar lo externo. La multitud en su interior simboliza la pasividad humana frente a su creación. Aquí hay mucho pesimismo frente al futuro que marcó toda la vida del autor. Estos análisis nos invitan a pensar que no toda creación busca sanar de inmediato. A veces, antes de cualquier proceso reparador, existe una etapa en la que el arte funciona como sostén, como una forma de mantenerse en pie cuando no hay todavía un horizonte mejor. Desde esta perspectiva, crear para sobrevivir no es un fracaso ni una carencia, sino el primer gesto frente al dolor. Y como ya vimos, no siempre será necesario para el artista pasar al siguiente paso, a sanar. Así como Kubin o Beksinski, que es otro autor del que me gustaría hablar más adelante, vivir con el dolor a veces es suficiente. Sin embargo, no todas las experiencias creativas se detienen en este punto, cuando la creación deja de ser solo resistencia y empieza a abrir un espacio a la transformación. Ahí es cuando surge otra forma de relación con el arte, una en la que ya no se trata únicamente de soportar la herida, sino de dialogar con ella. Es desde ahí que resulta posible hablar de crear para sanar. El dolor de Frida Kahlo. A diferencia de Kubin, el sufrimiento en Frida Kahlo no se presenta como una fuerza abstracta ni como un destino ineludible, sino como una experiencia íntima y localizada en el cuerpo. Su obra refleja la vivencia directa del dolor físico y emocional, pero no se queda ahí. Existe como una necesidad de nombrarlo y de aceptarlo. Frida Kahlo nació en 1907. Desde la infancia convivió con la enfermedad. A los 6 años contrajo polio, lo que dejó una de sus piernas visiblemente afectada. A esto se le sumaba un carácter introspectivo y una sensibilidad muy aguda frente al mundo que la rodeaba. A sus 18 años, Frida sufrió un accidente que la marcaría el resto de su vida. Un choque con un autobús provocó fracturas en su columna vertebral, clavícula, costillas, además de que un pasamanos de hierro le atravesó el cuerpo desde la cadera izquierda hasta la pelvis.
Durante su recuperación, Frida pintó con un caballete especial que le facilitaba la tarea. Este contaba con un espejo ubicado en la parte superior, que le permitía verse a sí misma. Los primeros cuadros que pintó fueron autorretratos, pues ella misma dijo: "Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco". Entonces, a diferencia de Kubin, el arte en Frida no emergió como un estallido del subconsciente ni como una invasión de imágenes incontrolables. Surgió como una necesidad de mirarse y comprender qué quedaba de ella cuando el cuerpo se rompía. Desde su cama comenzó a pintarse una y otra vez, como un ejercicio de reconocimiento. Mientras el cuerpo fallaba, la imagen podía al menos sostener una identidad. La adultez de Frida tampoco ofreció estabilidad emocional. Su relación con Diego Rivera se marcó por la dependencia afectiva, las infidelidades constantes y una tensión permanente entre admiración, amor y destrucción mutua. A esto se le sumaron abortos espontáneos y la imposibilidad de ser madre, experiencias que profundizaron su relación con la pérdida y la frustración corporal. Como vemos, la vida de esta mujer fue muy trágica. El arte la mantuvo presente y le funcionó como la mejor forma de aceptarse y mirar hacia adentro. Por esto me gustaría recalcar algunas de sus obras que reflejan esta parte de su vida. La columna rota. Pausa. Hola, soy la Yes Editora y les quiero decir que lamentablemente tuve que censurar la obra original porque bueno, ustedes ya saben cómo es YouTube con estas cosas. Me puede bajar el video en cualquier momento y no es la idea. Así que si quieren ver cómo es realmente esta pintura, los invito a mirar por internet y ver cómo es, porque me da un poco de pena censurar el arte, pero así es la vida y no me queda nada más para hacer. Continuamos. En esta obra queda evidente el tema, tanto por el contenido como por el título. Simboliza el daño irreparable de su columna, la base de su cuerpo que está quebrada en pedazos. El corsé de acero puede representar la dependencia médica y la fuerza artificial necesaria para sobrevivir. Es una prisión, pero también un soporte vital. Los clavos siguen el camino de sus huesos fracturados, marcando cada punto de dolor físico constante, pero el clavo más grande está clavado en el corazón. Al pintarse con el torso abierto y desnudo, la artista se presenta con una honestidad y vulnerabilidad total. Este acto de exponer la herida es el primer paso para dominarla, convirtiendo su cuerpo en un lienzo de su experiencia. Las dos Fridas. Este retrato lo realizó en el mismo año donde se divorció de Rivera. Una dualidad existe en ella y la representa con sus dos orígenes. La Frida de la derecha representa sus raíces mexicanas, vistiendo un traje tradicional de Tijuana. En su mano sostiene una fotografía pequeña de Diego, la cual se conecta por una arteria hasta llegar al corazón. Esto se extiende aún más hasta rodear a la otra Frida, la cual viste un vestido blanco, representación de su origen europeo. En su mano lleva unas tijeras que cortan finalmente la arteria. Sin embargo, la sangre se expande por el vestido, formando flores al final. El punto clave es que ambas están conectadas con la otra. Frida acepta a su otro yo. Sin esperanza. Frida sufrió un periodo de anorexia severa por su dolor crónico y múltiples cirugías. Los médicos debían alimentarla por un embudo. Este embudo también representa la violación a su propia autonomía corporal impuesta por el sistema médico. En lugar de alimento nutritivo, el embudo derrama una montaña de carne cruda y vísceras. Esto representa la repulsión que sentía por la comida que le obligaban a consumir, convirtiendo el acto de alimentarse en una experiencia nauseabunda y macabra. A pesar de la pasividad física que presenta el cuadro, el acto de pintarlo fue una afirmación de su voluntad artística. Transforma una experiencia humillante en una obra de arte, recuperando el control sobre la narrativa de su enfermedad. El arte como punto de inflexión. Alfred Kubin y Frida Kahlo parten de un mismo punto, el dolor. Ambos crean desde experiencias límite, desde cuerpos y mentes atravesados por la pérdida, la enfermedad o la muerte. Sin embargo, la dirección que toma su creación es distinta. En Kubin el arte se vuelve un mecanismo de resistencia. Fue la manera que encontró de sostenerse cuando la realidad resulta invivible. En Frida la creación se desplaza hacia otro lugar. No busca únicamente resistir, sino comprender, integrar y resignificar aquello que duele.
Crear para sobrevivir no intenta ordenar el mundo ni darle sentido. Su función es más urgente y primaria: mantenerse en pie. Es un arte que no promete alivio, pero que evita la disolución. Crear para sanar, en cambio, implica un movimiento distinto: observar la herida, nombrarla y convivir con ella sin desaparecer en el proceso. No es necesariamente más positivo ni más fácil, simplemente ocurre cuando el creador logra establecer una distancia mínima entre sí mismo y aquello que lo hiere. Y como digo, ambas formas de creación son legítimas, ambas son necesarias, ninguna invalida a la otra. Hay momentos en los que crear es un acto desesperado, casi instintivo, y otros en los que se transforma en una práctica consciente de reconstrucción. Hay vidas, como las de Cubin y Frida, que nos recuerdan que no siempre se transita de una a otra. A veces sobrevivir es el único horizonte posible. Otras veces sanar ocurre lentamente, sin promesas ni finales cerrados. Quizás por eso la pregunta no sea qué tipo de arte es mejor, sino desde dónde estamos creando nosotros. ¿Qué ocurre cuando dejamos de hacerlo? ¿Qué se rompe? ¿O qué se silencia y qué se pierde? Si el arte que hacemos hoy nos está sosteniendo o si está intentando decirnos algo más. Les quiero recordar que todo lo que dije en este video es meramente mi opinión personal y por eso quiero invitarlos a ustedes mismos a analizar la obra de los artistas que les gustan. Sinceramente, a mí me pasa muy seguido esta cuestión, esta duda de no saber por qué creo o no saber qué crear. Y como mencioné en el video anterior, de repente es difícil tener que ordenar tu vida o ordenar tus ideas, y entonces siento que al menos para mí es necesario usar el arte no solo como mi manera de existir y mantenerme en pie con mi vida, sino también para sanar todo lo que he vivido básicamente. Entonces por eso los invito a analizar la obra de otras personas, porque uno nunca sabe lo que vive el otro. No sabe qué vivió el artista que te gustó tanto, no sabes qué pasó en su vida para que llegara a donde está. Y muchas veces eso funciona como inspiración, pero también como una forma de comprenderse a sí mismo y darse cuenta que no estás solo, porque en serio no estás solo. Hay muchas personas que como tú piensan o sienten que nadie los entiende y que ser artista es demasiado difícil para este mundo. Que lo es difícil, pero somos varios los que estamos aquí. Y eso. Para terminar, quiero dejarlos con una pregunta. ¿Tú creas para sanar o creas para sobrevivir? Pueden responderla en los comentarios. Por favor, les agradecería mucho que comenten, porque así el video les llega a más personas y sería increíble que eso pasara. Les quiero agradecer también el apoyo que recibió el video anterior. Me sentí muy agradecida, muy feliz. Y eso. Los invito también a seguirme en mis otras redes. Seguramente voy a empezar a subir más cosas en Instagram, más dibujos y mi arte, porque si bien lo he dejado un poquito de lado, lo voy a retomar. Así que eso. No olviden comentar, suscribirse, dejarle like y todo eso que ya saben. Y nos estamos viendo. ¡Chao!